Bueno, tenía una interrogante en mi corazón cuando veo el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? En esta semana que tuve las charlas para los bautizos, vinieron unas personas a quienes he conocido yo desde muy niños, desde muy niñas, ¿sí? Y que ahora ya han tomado la decisión de escuchar al menos la charla para ver si dan cumplimiento a este mandamiento de fe, ¿sí? Y eso me sucede todos los domingos prácticamente, de que de pronto entran unos jovencitos a quienes les conocí niños, a muchos de ellos en el vientre de sus madres, o jovencitos y jovencitas que hoy ya son universitarios, que ya son profesionales, ¿sí? Y voy viendo, ¿no? Yo suelo hacer una broma y digo, lo bueno es que ellos están creciendo, pero yo no estoy envejeciendo, ¿sí? Es una declaración de fe también esta, pero este rápido andar de la vida, que de la noche a la mañana transforma a nuestros niños y niñas en señoritas y en señoritos, y en jóvenes y en profesionales y en personas que adquieren nueva responsabilidad cuando deciden casarse. Todo esto, digo, me trae siempre esta inquietud que yo quiero un poquito compartirla, obviamente a la luz de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cada cambio de época en la vida de los seres humanos, ¿sí? Conlleva no solo nuevas responsabilidades, no solo nuevos desafíos, sino también nuevos riesgos, ¿sí? Es decir, haciendo alusión a algo que es tan obvio, tan práctico, ¿no? Cuando una criaturita nace, está al total control de los papás. Absolutamente todo lo que dependa de la vida de esa persona, de esa criaturita, el 100% está al control de los papás. La alimentación, el cuidado, su limpieza, obviamente su salud física, anímica, espiritual, todo, ¿no es cierto? Todo depende. De tal manera que, por ejemplo, cuando son niñitos y ellos ya están yendo a dormir o están dormiditos, es bueno que nosotros doblemos nuestras rodillas junto a sus camitas, a sus cunas, y oremos, aunque ellos no entiendan, pero que nosotros oremos y pidamos esa protección, esa cobertura, y que Dios ministre a esa criatura desde siempre, ¿no es cierto? Y hasta siempre. Entonces, ese cuidado de protección como que nos da a nosotros una especie de garantía de que estén bien. Obviamente, si los adultos somos personas responsables y verdaderamente amamos a nuestros seres queridos. Entonces, tratamos de que esa cobertura, esa protección, ese control, ese cuidado que debemos tener, nos garantiza porque depende enteramente de nosotros. Pero en la medida que van creciendo, pues tenemos que ir soltando la cuerda y ahí digo este riesgo en cada cambio de época, ¿sí? Que aquel cuidado excesivo quizás que nosotros les dimos de niños, que nunca será excesivo cuando se trata de los niños, que aquella protección, que aquella instrucción, que aquella guía, aquellos principios, aquellos modales, aquellas sanas costumbres que nosotros les educamos, les guiamos, les instruimos, tratamos de implantar en sus mentes y en sus corazones, cuando cambian de época, ¿sí? Vayan olvidando, vayan dejando atrás, ¿sí? Y digo, ese riesgo existe, porque yo me pregunto entonces, ¿dónde está aquella gran población? Pensemos de hace 20 años, ¿no? Ya estamos por cumplir 29 años nosotros como congregación acá en el Valle de los Chillos. Yo mismo en este próximo mes estaré cumpliendo ya 25 años de pastor. Fui consagrado en el año 99, ¿sí? Y claro, con este tiempo que Dios me ha permitido servirle ininterrumpidamente por su misericordia y su favor, yo he visto, ¿no? estos cambios y el riesgo que esto implica. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿dónde está la gran población de la escuela dominical de hace 20 años? Es decir, de esos niños que tenían 5, 6, 8, 10 años, ¿sí? Que hoy deberían tener 25, 28, 30 y algo de años.
¿Dónde está toda esa gran población? Ciertamente muchos de ellos no estarán viviendo en el sector, cambiarían lugares de residencia, por lo que sea. ¿Y el resto? Es más, ¿dónde están las familias de ellos? ¿Dónde están los padres de ellos? ¿Siguen aquí? ¿Perseveran aquí? Si no están aquí, ¿estarán en los caminos? Entonces sí es una preocupación, ¿no? Digo de que cada cambio de etapa, cada cambio de época, uno vaya dejando atrás aquellas cosas que en su época fueron consideradas buenas. Aquellos niños, aquellos adolescentes quizás, que tenían la sana costumbre de leer la palabra de Dios, de orar, de reunirse, ya sea en casa, en un ambiente espiritual, o ya sea con chicos de la iglesia, que pertenecían a un chat cristiano, ¿sí? Al pasar a ser jóvenes, al pasar al tiempo de la universidad, al entrar ya en el área, en el campo laboral, siguen con esa mística, siguen con esa sana costumbre, siguen con ese hábito, con ese compromiso sobre todo de permanecer en comunión con Dios, de vivir para agradarle. Han crecido espiritualmente en el conocimiento y en su obediencia, o descuidaron, o se apartaron, o perdieron el gusto por el Evangelio. ¿A qué rato la iglesia pasó de ser un anhelo de congregación a una obligación que mientras se vieron presionados la cumplieron, pero cuando tuvieron la oportunidad de alejarse, de dejar de lado todo lo que implica dejar la iglesia, ¿sí? Que no es solo dejar de asistir, sino que es dejar de escuchar la voz de Dios para sus vidas, dejar la instrucción que Dios tiene para nuestras vidas, el exhortarnos, como muchas veces Dios lo hace, ¿sí? Hay veces que la palabra es un bálsamo, es un alivio, el recordar una promesa también, todo eso, todo el hablar de Dios, de pronto dejaron de lado. Sus Biblias nunca más se volvieron a abrir, sus rodillas nunca más se doblaron, al menos para buscar la presencia de Dios en estos cambios de época. Entonces, estos cambios de época nos hacen perder el norte muchas veces. Y no es fácil, no es fácil. Tampoco quiero aplaudir como un gran mérito el hecho de que si nosotros en un momento de nuestras vidas fuimos rescatados por Cristo Jesús, fuimos invitados para ser parte de su pueblo, fuimos guiados por su Santo Espíritu y hoy, por su misericordia, infinito favor, perseveramos, digo, tampoco es motivo de aplauso, creo que es lo menos que podemos hacer, al menos por gratitud, ¿sí? Es que nosotros permanezcamos en ese andar sin perder el norte, ¿no? ¿Cómo me he permitido llamarle a esta prédica? A esta prédica me he permitido llamarle el norte de nuestra vida. Puede perderse el norte de nuestra vida. Digo, el norte de nuestra vida puede perderse. ¿Por qué? Porque de niños nos instruyen nuestros padres, ¿no? Nuestros adultos, nuestros profesores, era también, hoy no sé, ¿sí? Hoy la educación está manipulada también. No digo toda, pero de los casos que conozco, tristemente, tienen y mantienen ese tipo de perspectiva, de inclinación, ¿sí? Pero ¿dónde está, por ejemplo, aquellos principios, cosas tan aparentemente elementales, pero que son trascendentalmente importantes, ¿sí? Como los modales, el salude a los adultos, ayude, comídase, sea de bendición para otras personas. No piense solo en usted, sino en el resto también. ¿Sí? Tenga misericordia, comprenda, sea compasivo. Hay que ser generoso, hay que ser solidario. No nos decían eso y no decimos quizás eso. Yo escucho decir, por ejemplo, a las criaturitas, a los nietos, ¿sí? Que si algún amiguito, una amiguita necesita tal cosa, ayúdele, dele, compártale, ¿sí? Sea solidario, ¿sí? Escucho decir, por ejemplo, a los papitos, ¿no? Y a las mamitas, que si algún niño o una niña del aula o del barrio con quien se tiene algún contacto, tiene una actitud indebida, yo escucho a los papitos cristianos, obviamente, a las mamitas cristianas, que es el ámbito de mi vida, ¿sí? Escucho decir que no le juzgues,
ten misericordia. Si el resto no quiere ser amiguito, tú vas a ser el amiguito o la amiguita de esta niña. No sabemos qué estará pasando con esta criatura, así que no hay que desecharla. Entonces son principios, son valores que deberían permanecer en nuestra vida y que obviamente facilitarían la coexistencia que hoy se ha vuelto tan violenta, ¿sí? en estos tiempos, ¿sí? Entonces, sí se corre el riesgo, digo, en cada etapa, ¿sí? de perder, de olvidar, de dejar de lado aquellas cosas que fueron buenas y que la aspiración era se graben en el corazón, se graben en la mente, para que siempre las pongamos por obra. Una situación así sucedió nada más y nada menos que con Cristo Jesús. Yo le pido que me acompañe, por favor, con este texto de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 60 al versículo 71, o sea, hasta terminar el capítulo 6, capítulo 6 de Juan, versículos del 60 hasta finalizar el capítulo, hasta el 71, ¿sí? Y bueno, luego vamos a ir desglosando un poquito el contenido de la palabra. Le pido por favor que me siga siempre con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. ¿Tenemos todos? Bueno, hago yo la lectura, entonces por favor usted me sigue con atención y con reverencia. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante, la palabra de Dios dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Por qué, si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es la que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, mire lo que había sucedido con el mismo Señor Jesucristo. Así que no nos asombremos de gente que retrocede en el caminar con el Señor, de gente que se aparta, de gente que se aleja, de gente que se enfría, de gente que reprocha, de gente, en fin, gente que retrocede, gente que dio un paso al costado en este precioso llamamiento de seguirle a Cristo Jesús, de conocerle, de obedecerle, de disfrutarle, de recibir sus bendiciones y sus promesas y de tener esa seguridad que solo Él nos puede dar. Aferrados, asidos fuertemente de su mano, solo Él puede garantizar una permanencia y un bienestar a pesar de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que puede garantizarnos. Pero mire, aquí dice la palabra de Dios, y claro, el antecedente usted lo puede leer, los versículos anteriores. Jesucristo les había dicho, ¿sí?, para confirmar su condición de Hijo de Dios, les había dicho a la gente, y de entre ellos muchos discípulos, no solo los 12, sino muchos discípulos. De hecho, muchos que eran discípulos de Juan el Bautista pasaron a ser discípulos de Jesucristo. Y lo que les había dicho Jesús antes es que la gente tendrá que comer de su carne y de su sangre. Obviamente estaba hablando en el sentido simbólico que posteriormente Él mismo lo iba a decir en lo que terminó siendo la última cena y en el mandamiento de conmemorar esa cena, recordando el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí?, al comer nosotros ese pan que lo troceamos como el recuerdo del cuerpo de Cristo que fue lacerado.
y el juguito de uva, el extracto de juguito de uva que tomamos en simbología de su sangre. Pero la gente se alarmó, la gente le tomó textual porque no tenía entendimiento, ¿sí? Porque no tenía un compromiso, porque se guiaba solo por lo que ese ratito dijo. Si acaso fue lo único que Jesús dijo eso, como para decir está loco. No era lo único, ya había venido haciendo milagros, ya había venido hablando, ya había dicho muchas cosas. Pero así es la gente cuando quiere buscar pretexto, cuando quiere señalar, cuando quiere juzgar, saca un poquito de contexto y dice, ¿cómo este hombre está loco? Quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre. Entonces ahí entra el versículo con el que comenzamos nuestra porción oficial, el versículo 60 del capítulo 6, que dice, ¿les parece dura esta palabra? Y claro, ¿sabe qué? Hay mucha gente que se ha alejado de la iglesia, hay mucha gente que se ha alejado de los caminos de Dios, hay mucha gente que se ha apartado de esa vida espiritual que en algún momento inclusive llegó a ser ferviente como tiene que ser siempre, y se alejan y se apartan porque hay palabras que no les gusta, porque son palabras confrontativas, porque son palabras que exhortan, porque son palabras que llegan, tocan, duelen, son palabras que quieren enderezar un camino que está torcido. Y claro, consideran que la palabra es dura. Hace no mucho tiempo a mí una persona me mandó un mensaje diciéndome que los mensajes que últimamente yo estoy dando, como que si fuera de cuenta propia, que los mensajes últimamente que estoy dando son muy directos, no era esa la intención, era como que solo paso exhortando, que solo estoy poniendo el dedo en la llaga, que no hay una palabra de consolación, que estoy como desmereciendo el amor de Dios. No, si más bien por amor es que Dios educa, porque Dios disciplina a todo aquel que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra. Porque Dios no quiere hijos malcriados, porque esos no serían hijos de Dios. Dios no quiere hijos desobedientes, porque no serían hijos de Dios, porque no reflejarían a su Padre. Pero claro, hay palabras duras cuando se habla de que no tienes que irte a vivir con tu novio o con tu novia, de que no tienes que fornicar, de que no tienes que pertenecer al mundo, de que tienes que ser luz, que tienes que marcar la diferencia, que es preferible que seas vituperado por causa de Cristo antes de que seas acogido por causa del mundo. Entonces a la gente no le gusta, y como no le gusta, entonces se aparta. Dice que muchos se alejaron en aquel entonces, porque consideraron que la palabra era dura, la palabra era dura. Y déjeme decirle que ante la dureza de nuestra cerviz, ante la dureza de nuestro corazón, lo único que puede transformar, cambiar, ablandar, también es una palabra dura. Porque el pecado del hombre no es un pecado liviano, el pecado del hombre no es un pecado simple, como para que una simple palabra le corrija, no. El pecado, la perversidad y la maldad que está intrínseca en el ser humano y que lo vemos todos los días a nivel personal, a nivel familiar y a nivel nacional y a nivel mundial, nos muestra que el grado de perversidad es enorme, que uno no puede medir la maldad de las personas con tal de agredir, de ofender o de sacar el debido provecho. Entonces, ante un comportamiento humano así, ¿qué corresponde? Corresponde una palabra fuerte, una palabra dura, una predicación confrontativa. Yo he dicho más de una vez y no me voy a cansar de decirlo, que si las personas esperan de Dios solo las promesas, las bendiciones, el enriquecimiento, la prosperidad, el bienestar, este no es el lugar, este no es el lugar. De hecho, entiendo que hay iglesias, no sé dónde, pero por lo que veo en las redes sociales, hay muchas iglesias de asistencia multitudinaria, ¿sí? Porque exactamente escuchan lo que quieren escuchar y les dicen lo que la gente quiere, entonces la gente es gozosa. Y hasta eso repercute en una generosidad, porque ¿cómo no le voy a apoyar a mi iglesia si mi iglesia siempre me dice pura bendición? A Jesucristo le pasó eso, que cuando Él dijo una palabra que a ellos les pareció dura, ¿sí? Y que por lo tanto no estaban en condición de escuchar otras palabras de ese mismo tipo, porque les dice, ¿y qué tal si el Hijo del Hombre es levantado y llevado al lugar que le correspondía? ¿Qué van a decir ahí? Si se quejaban de la analogía, de la simbología que estaba haciendo
de que su cuerpo, su carne y su sangre habríamos nosotros de comer en el sentido simbólico del pan y del vino. Si eso les dolió, si eso les afectó, si eso les escandalizó, ¿no les iba a escandalizar más cuando Jesucristo fue levantado delante de los ojos de sus discípulos para que vuelva a la diestra del Padre? Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios, esta que se comparte a la luz de la Biblia, que no la sacamos de contexto, que es de una correcta aplicación para lo cotidiano de nuestras vidas, esta palabra es espíritu y es vida. ¿Por qué se dice que es espíritu? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente, entonces esta palabra revive espiritualmente. Esta palabra nos hace reaccionar. Esta palabra nos confronta y nos hace volver los ojos, o pretende que volvamos los ojos, porque eso ya es decisión de cada uno, ¿sí?, hacia Dios. Y tener la capacidad, porque el Espíritu de Dios, que es el que nos convence de justicia, pecado y de juicio, es el que nos redarguye. Y nos redarguye para que nosotros reconozcamos lo que está mal y caminemos hacia donde está bien, pues. Es decir, como le mencioné esta prédica, ¿sí?, tener claro dónde está el norte de nuestra vida, para que conforme vamos avanzando en edad, conforme vamos abriéndonos a las circunstancias que la vida misma nos obliga, no perdamos el norte. Porque una cosa es que hemos dejado de ser niños, que pasamos a ser adolescentes, que dejamos de ser adolescentes y pasamos a ser jóvenes, y de jóvenes pasamos a ser jóvenes maduros, luego ya somos personas hechas y derechas, y somos padres y abuelos, y de lo que éramos niños de jardín, ahora somos trabajadores, empresarios, jefes, lo que usted quiera, pero que no perdamos el norte. Más aún cuando ese norte nos llegó por gracia. Porque Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Porque por gracia somos salvos. Porque Cristo en su misericordia se cruzó en nuestras vidas. Pero a veces se pierde el norte. Pregunto, ¿dónde está toda la población de la escuela dominical, que luego fue de los adolescentes, que luego pasaron al grupo de universitarios? A ese grupo de universitarios que hasta antes de la pandemia yo mismo lo dirigía. Y recuerdo que llegamos a hacer un grupo cuando teníamos jueves en la noche, me parece que teníamos. Pero era entre semana en la noche que teníamos el grupo con los universitarios, cuando yo mismo lo dirigía antes de la pandemia. Llegamos a ser como 40 y algo. Ahora algunos de ellos deben estar casados, otros ya, quizás todos ya son profesionales o todos ya están en el campo laboral. ¿Dónde están? Levante la mano, ¿dónde están? No hay. ¿Qué pasó? Hay pocos, hay uno que otro que han permanecido. ¿Dónde están el resto? ¿Olvidaron lo dicho? ¿Les pareció dura la palabra? Porque déjeme decirle que el riesgo que existe en cada cambio de época no solo es el desafío, no solo es la responsabilidad, sino muchas veces el susto que nos provoca la nueva época y que por lo tanto queremos quedar bien con todos, ¿sí? O la tentación al deleite carnal versus la satisfacción y plenitud espiritual, porque eso es lo que pasa, ¿no? Es lo que suele suceder. Porque ¿qué es más bonito? ¿Estar leyendo la Biblia, estar orando y mantenerme en integridad, en calma? ¿O dar rienda suelta y vivir la vida loca, ¿sí?, y complacer al mundo y quedar bien con todos los pecadores? ¿O procurar y esforzarme por quedar bien con Dios? Porque yo de los pecadores no vivo, y no estoy hablando por mi condición de pastor, estoy hablando porque el que nos levanta cada mañana es Dios. El que nos da la inteligencia para trabajar, para estudiar y prepararnos es Dios. El que adiestra nuestras vidas para enfrentar el día a día es Dios. El que provee el sustento material, emocional y espiritual es Dios. Entonces parecería obvio que a quien tengo que agradarle, a quien tengo que obedecerle y de quien tengo que aferrarme es Dios. Pero la realidad no nos dice eso. La realidad dice que es mucho más bonito vivir en el mundo. Como compartí la semana anterior, no, sin límites, sin control, sin tener a quien rendir cuentas, sin parámetros. Y así vivo más relajado. Bueno, es porque hemos perdido el norte. Luego la palabra de Dios a mí me dejó perplejo
loco, ya lo había leído. Juan es uno de los evangelios más predicados, es uno de los evangelios más estudiados, y creo que sí, es uno de los más leídos por el mismo hecho de quién fue Juan, ¿no? Ese apóstol amado, cercano, familiar inclusive de Jesús. Contiene muchas cosas que los otros evangelios no contienen, entonces sí, es de los más leídos, pero no deja de asombrarnos. Porque aquí dice dos cosas que yo quiero que notemos, ¿sí? La una dice, cuando ve que muchos retrocedieron porque les pareció dura la palabra, les dice, porque Jesús, oiga esto, dice, Jesús sabía quiénes creían en Él. Dicho de otro modo, Dios sabe, Jesús que es Dios, Él sabe qué nivel de compromiso, qué nivel de entrega, qué nivel de disposición hay en nuestras vidas para con Él. Y por lo tanto también identifica el nivel de novelería o de entusiasmo pasajero o de compromiso condicional que pudiera haber. O sea, hoy vengo a la iglesia porque aspiro que Dios me haga el favor o por quedar bien con tal persona. Ya pasa esto y ya. Y después se aleja. O sigue pecando y sigue viniendo a la iglesia porque quiero tener una apariencia. Pero Dios conoce. Él dice, ahí en la palabra de Dios, permítame repetirle el texto. En el versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Es decir, el Señor sabe cuándo verdaderamente hay un compromiso que nos va afirmando, un compromiso que nos va estableciendo en la presencia de Dios, un compromiso que se va volviendo lo suficientemente firme para que el día de mañana, cuando venga el fuerte oleaje y golpee, cuando vengan los fuertes vientos y golpeen, cuando vengan los problemas, las dificultades, las adversidades, o cuando vengan las provocaciones, las tentaciones, las sugerencias de pecado, ¿sí? Vamos a estar firmes. Dios sabe. Nosotros podemos decir, declarar, vea, yo ya voy, le digo, para los 25 años de pastor. ¿Cuántas promesas de compromiso, no solo con Dios, obviamente, que es lo primero, no solo con su palabra, que es lo obvio para alimentarnos, sostenernos, sino, pero pastor, cuente conmigo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pastores, que usted tiene la culpa de que la gente se haya ido porque algo ha de haber hecho. A lo mejor sí, pero cuando uno se afirma en Cristo, ¿sí? Cuando uno se afirma en Cristo, hasta puede tener misericordia de aquel que falla. Espero y creo yo, espero en el nombre de Cristo Jesús y creo yo que ni yo ni mi familia hemos causado alguna situación como para que la gente tome la decisión de decir, no soporto más, es una amenaza el pastor en mi vida, así que por lo tanto me voy. ¿Sí? Porque si a Jesús le hacían eso, yo me tranquilizo en ese sentido. Porque muchos se apartaron de Jesús por su palabra. No se apartaron porque Él era malo, no se apartaron porque Él falló, no se apartaron porque descubrieron un pecadito por ahí de Jesús. No, Él es santo sin mancha, apartado del pecado, ajeno al pecado. Él es santo, es el Hijo de Dios, puro, íntegro, maravilloso, santo, precioso, mi Dios. Y sin embargo la gente se apartó. No es esto un consuelo, obviamente, para mí. Pero digo, si a Él le pasó, ¿qué espero yo, no? Jesús sabía quiénes verdaderamente creían y quienes creían levemente, quienes a la postre no creían, quienes eran frágiles. Ahora, en esa época obviamente Jesús, porque es Dios y Él tenía esa capacidad de omnisciencia, Él sabía esto. Hoy le resulta a Jesús mucho más fácil saber esto, ¿sí? Y disculpe si es que estoy tomando o estoy mencionando de esta manera. No es que antes a Jesús le resultaba más difícil, simplemente es para tener un mejor entender de la situación. E inclusive usted y yo podemos hasta avisorar, no podemos juzgar, no podemos señalar, tampoco sentenciar, pero sí podemos saber quiénes son, quienes verdaderamente creen y quienes parece que creen y en realidad no creen. Porque el que cree, lee la Biblia, el que cree, obedece, y el que cree, tiene frutos. El que no lee la Biblia,
¿sí? El que no obedece y por lo tanto no tiene frutos, parece que no le cree mucho a Dios. Y dice, no, yo puedo manejar mi vida, yo puedo hacer las cosas conforme a lo que yo quiero, yo soy una persona de gran criterio, yo soy una persona muy analítica, así que no me hace falta a mí estar leyendo la Biblia para que sea la instrucción de toda mi vida. Bueno, hay quienes le creemos y le necesitamos cada día más, cada día que pasa. Cuanto más le conozco, más necesario se vuelve en mi vida. Pero hay personas que no creen, perfecto. Pero no queda ahí, sino que la palabra dice que inclusive, en el versículo que acabé de leerle, que creo que fue el 64, ¿sí? Y en el 70 lo confirma, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo, está preguntándoles, dice, no los he escogido yo a vosotros, los 12. Y Jesús sabía, dice, y uno de vosotros es diablo. Ahora ya no les estaba hablando a esas multitudes que le dejaron, que se apartaron, o a ese porcentaje de las multitudes, llamémoslo mejor así, que se apartaron y se alejaron y ya no quisieron seguirle porque les pareció que la palabra de Dios era dura. Ahora les estaba hablando a los 12, a quienes momentos antes les dice, por si acaso ustedes también quieren irse, por si acaso ustedes también quieren irse. ¿Ah? Ustedes que han sido cercanos, que han tenido el privilegio de saberme más cercano y de conocerme en otro plano que quizás las multitudes no me conocieron y que tampoco le tuvo mucho interés a aquellos que recibieron los milagros. Recibieron el milagro felices, alabado sea el Señor y le siguieron, ¿no? Entonces Jesús sabía quienes no creían como deben creer firmemente, que se van afianzando, que nos vamos estableciendo, que nos vamos afirmando en el Señor. Y también sabía quién le iba a traicionar, quién es el diablo, clarito le dice, quién es el diablo. ¿Quién estaba entre el grupo? ¿Quién aparentaba lo mismo que el grupo? ¿Quién había recibido lo mismo que el grupo? ¿Quién compartía con el grupo? Estoy hablando del equipo cercano de Cristo Jesús, los 12. Y Jesús sabía desde el principio quién era, porque Jesús conoce nuestros corazones, porque Él sabe de nuestras intenciones, porque Él conoce la verdad y la mentira que hay en cada uno de nosotros. Él lo sabe. Y Él sabe, por lo tanto, quiénes podemos estar o quiénes no podemos estar, lo digo así para no ofender susceptibilidades, propensos a perder el norte de nuestra vida. Él sabía que Judas lo iba a hacer. Y no solo porque conocía su corazón, sino porque ya dio claras muestras, pequeñas, aparentes, que el resto a lo mejor no se dio cuenta. Pero a Jesús no le podemos engañar. Pero Dios no puede ser engañado. Dios todo lo conoce, no hay nada oculto que no pueda ser revelado delante de Él. Y claro, todos conocemos el resultado. ¿Hay riesgo? Sí, hay riesgo. Que en cada cambio de época de nuestras vidas nosotros vayamos olvidando, dejando buenas costumbres, buenos modales, buenas decisiones, buenos hábitos, que a la vuelta de la esquina no los extrañamos, porque creemos que podemos manejar la vida así, pero con el tiempo y en un día nos vamos a dar cuenta de las consecuencias fatales y en muchos de los casos irreversibles que podemos enfrentar. Pero por otro lado, hay cosas buenas, ¿sí? La reacción de Pedro, cuando Jesús les dice a los 12, dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué bueno que en medio de todo ese conglomerado y que algunos retrocedieron, algunos dieron el paso al costado, otros quedaron ahí plenamente identificados, quiénes creían, quién era el diablo. Qué bueno que Pedro sea el representante de aquellos que tienen claro, porque también hay este grupo, ¿no es cierto?, de los que queremos en el nombre de Cristo Jesús, en su infinita misericordia, y hacemos lo que nos corresponde, todo lo necesario para no perder el norte de nuestra vida. Entonces, claro, fue una situación un poco que generó hasta malestar. Imagínense lo que es el mismo Señor Jesucristo diciéndoles a sus propios discípulos, ya había dicho a los que, decidieron dar el paso al costado, decidieron apartarse. Pero les dice a los mismos 12, dice, ¿alguno de ustedes quiere también irse? Dicho de otro modo, bien puede. Si es que les parece que las palabras que yo digo son duras y no van a poder sostenerlas, vea, a nadie le obligo.
Pero qué bueno que Pedro, este mal genio, impulsivo, este personaje maravilloso que es Pedro. Él dice, no, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Aunque mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿sí? Yo he decidido afirmarme en ti. Yo voy a poner los ojos en ti y no distraerme con mis ojos mirando en otros lados porque me puede hacer declinar. Tú eres Dios. Y claro, digo, Pedro es el representante de quienes aspiramos a mantener nuestras vidas con un norte, con un objetivo, con un propósito. Ese norte, ese objetivo, ese propósito que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que lo que nos corresponde a nosotros es no ser parte de aquellos que dan un pie atrás. Yo escuchaba el otro día, como usted sabe, yo soy un poco fanático de las noticias. Y escuchaba el otro día un comentario, ¿no? A propósito de lo que estamos viviendo acá en el país, unas situaciones espantosas, inimaginables, como por ejemplo estos cortes de luz que nos ha tocado vivir, ¿no? De 2, 3 veces en el mismo día, o cuando es una sola vez, pero son 4, 5, 6, 7, hasta 11 horas en algunos lugares, sin luz. Imagínense en el año 2024, sin luz, ¿sí? Y claro, yo recordaba, a propósito de escucharle a una persona que entiendo, conoce, es un experto en este tema, y que claro, más allá de la postura política o más allá de cualquier cosa, decía, hemos retrocedido en cuanto a la matriz energética. Y claro, ya le digo yo, más allá de la postura política, es verdad. ¿Por qué? Porque estos cortes de luz que enfrentábamos, que nos obligaron a la hora de Sixto, usted recordará, haciendo alusión a aquel presidente de la República en que en su época tuvimos los cortes, ¿sí? Esto fue año 94, 95, y luego eran ya los meses de agosto, septiembre, hasta octubre a veces se prolongaba, o se anticipaba desde julio, ¿sí? Los cortes de luz, ¿no es cierto? Entonces esto era así, pero hubo un momento en que se dijo, eso es cosa del pasado, eso no podemos seguir viviendo así, vivimos en el año 2000, ya tenemos que ir cambiando, y hoy hemos vuelto atrás, ¿no? Porque retroceder quizás es un perjuicio mayor, y desde el punto de vista espiritual es un perjuicio mayor que el nunca haber avanzado, ¿sí? El retroceder espiritualmente, ¿sí?, es peor que el nunca haber avanzado. Permítame darle lectura de unos pocos versículos, pero muy necesarios ya para ir concluyendo, para ir terminando esta charla, esta prédica, esta enseñanza, esta exhortación, esta bendición que es la palabra de Dios. En el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 20 al versículo 22, dice así. Le pido por favor que me siga siempre con atención, con reverencia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué tal? Entonces, no estoy loco al decir que los retrocesos, ¿sí?, no solo que son una tristeza, una frustración, una vergüenza, sino que en el sentido espiritual, el retroceso, ¿sí?, es un estado peor
que nunca haber crecido, que nunca haber avanzado, que nunca haber caminado. Porque aquí dice la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 20 al 22 que acabo de leer. ¿Sí? Dice claramente, ¿sí?, que habiendo ellos tenido, las personas que hemos llegado a los caminos del Señor en un momento determinado, quienes fuimos instruidos en el camino de la verdad, iluminados con la palabra de Dios, consolados, levantados e impulsados por la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas, habiendo tenido la posibilidad maravillosa de purificar nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra de Dios, otra vez, dice, vuelven a contaminarse, otra vez viene, dice, su estado a ser peor que el primero. Y el versículo 21 es lo que le acabo de mencionar. Porque mejor le hubiera sido no conocer el camino de justicia que conociéndole haberse apartado. Porque entonces se puede cumplir ese proverbio de que el perro vuelve a su vómito, es decir, aquello que le causó daño, aquello que le causó malestar, aquello que le perjudicó, aquello que le mermó, va y vuelve y lo come, va y vuelve y lo repite, va y vuelve y lo hace. O como la puerca lavada que se revuelca en el cieno. ¿Qué nos corresponde? Bueno, hay que terminar bien. Nos corresponde entender que como hijos de Dios, Dios a través de su palabra y de su accionar, Él quiere disciplinar nuestras vidas, pulir nuestras vidas. Allá en la semejanza que hace el Evangelio de Juan también, en el que dice que es necesario que nos pode, que limpie nuestro caminar para que traigamos y para que llevemos más fruto. Entonces hay que entender que muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas, en vez de reprocharlas, en vez de que nos alejen, en vez de que nos aparten, de que nos saquen de la iglesia, debemos entender que Dios tiene un propósito, sea corregir algo, enmendar algo, pulir algo, llamar la atención para ser exhortados, reaccionar y enderezar en el correcto camino. Entonces necesitamos ser disciplinados, porque solo cuando una vida es disciplinada, uno termina afirmándose, uno termina estableciéndose, uno termina comprometiéndose, para que el día de mañana, como lo dije al inicio de esta charla, que estamos por terminar, el día de mañana vengan fuertes vientos, oleaje impetuoso, dificultades, problemas, y que eso, en vez de sacarnos, de alejarnos y de hacernos perder el norte, más bien cada vez nos afirmemos más. Es necesario, por lo tanto, que nosotros tomemos una decisión y junto con la decisión tomemos una acción. Nunca vamos a retroceder. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará